Eh, la pregunta, ¿es posible prevenir los comportamientos adictivos en niños y adolescentes? A ver, levanten la mano los que consideren que es posible prevenirlo. Bueno, por lo menos es posible hacer todo lo que está al alcance de uno para prevenirlo. Y todo lo que está al alcance de uno es en diferentes dimensiones. Ahora lo que más importancia se le da es cómo está ese niño, cómo es el desarrollo, cómo es la familia, cómo son las comorbilidades, la herencia, etcétera, etcétera. Es decir, esto es multidireccional. Bueno, la idea es que prevención es en todos los niveles. O sea, en una persona adicta, llevada, también se hace prevención, que es la prevención terciaria, que es todo lo que tiene que ver con rehabilitación. O sea, en todos los niveles es prevención. Uno no se puede quedar con la idea que prevenir es darles conferencias o no sé qué, no sé cuál. No, esto es muchísimo y es multinivel. Entonces tenemos que, primer paso, diferenciar dos temas. Es la promoción de la salud mental y que es la prevención en sus diferentes niveles. Porque ambos pues se utilizan, es decir, todos son muy importantes. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema de la adicción? El problema de la adicción es múltiple. Ustedes saben que en este momento en Estados Unidos hay epidemia de opiáceos. Allá pues es una sociedad algo diferente, es muy inmediatista, entonces cualquier dolor inmediatamente toca resolverlo porque si no pues demandan al médico, le formulan opiáceos y ahí queda pegado, después pasa todo lo que viene sucediendo con pues que hacen conductas absolutamente inapropiadas como este abogado famoso que pues acaban de descubrir que mató a la esposa y al hijo de 22 años y él dice que tenía que ver con la adicción de opiáceos, etcétera, etcétera. Es decir, esto realmente es un problema muy complicado. Pues lógico, la importancia de salud pública pues es enorme porque el consumo pues va a llevar a consecuencias de tipo social, de económica, violencia, etcétera, etcétera, dependiendo del tipo de sustancia que consume. Como la de inicio, siempre la niñez y la adolescencia es donde debemos hacer el mayor énfasis para la prevención. Vamos a ver también algo pues, del consumo de sustancias y de las adicciones no tóxicas, porque las adicciones no tóxicas en psiquiatría infantil ocupan un volumen muchísimo más alto de consulta que el consumo de alcohol, vapeadores, cigarrillo, marihuana, etcétera, etcétera. En la adicción, pues todos sabemos, a los celulares, a los videojuegos, a la relación afectiva tóxica, entonces quedan ahí pegados, saben que le hace daño pero no se pueden desprender, etcétera, 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 entonces todo eso vamos a mirarlo. Bueno, ¿qué es la promoción de la salud mental? La promoción de la salud mental son todas las acciones que se llevan a cabo para que la persona tenga la disponibilidad de los recursos en que pueda mejorar su salud mental. A ver, esto es fácil entenderlo de esta manera. Todos tenemos una carga de estrés inmensamente grande y más los niños, porque los niños son las únicas o es la única edad en que lo están evaluando en promedio una vez por semana. Después más grande, ningún trabajo los están evaluando a toda hora, a los niños. ¿Quién descubrió América? No, Simón Bolívar no era, él era el libertador, que no sé qué, usted es un bruto, bueno, etcétera, etcétera, toda la cadena que viene. Entonces los niños tienen alta carga de estrés, igual nosotros los adultos. Entonces, si en una báscula en un lado ponemos en el estrés y en el otro lado ponemos recreación, se compensa algo. La recreación le permite a uno sacar todo el estrés. La recreación es fundamental en la salud mental. Entonces, ¿cómo se ve todo lo que tiene que ver con promoción? Promoción en actividades recreativas que pueden ser de las dos grandes líneas, o deportivas o culturales. Es decir, un concierto, una obra de teatro, o que participe él, o la oportunidad de ir a un parque, la oportunidad de montarse en un columpio, los movimientos repetitivos, como cuando se arrulla un bebé, disminuyen la ansiedad. Por eso entonces la gente masca chicles, se come las uñas, etcétera, porque todos los movimientos repetitivos disminuyen la ansiedad, relaciones sexuales, todo eso, todo lo disminuye. Entonces, si el niño tiene la posibilidad de montarse en un columpio,
pues va sacando algo de ansiedad. Si el niño tiene la posibilidad de patear un balón, va a patear el balón en vez de patear al que está al lado de él. Entonces es fundamental las actividades recreativas. Esto hay que pensarlo que el niño se mueve en diferentes niveles. El niño siempre tiene 3 ambientes. Un ambiente en la casa, otro ambiente el colegio y otro ambiente las relaciones sociales, afectivas, etc. Entonces uno cuando conversa con los niños, en lo que sea, una consulta de pediatría o en el colegio, tiene que pues indagar un poco cómo se siente el niño en cada uno de estos 3 ambientes, o por lo menos en cuál de los 3 ambientes tiene más problemas, y qué tipo de problemas, y cómo piensa solucionarlos. Es decir, hay que acercarse al niño de acuerdo con digamos, el tipo de rol que desempeñe uno. Si uno es el padre, ¿cómo se acerca a los niños? Porque todo esto es promoción de salud mental. Si uno es el padre o la madre, se acerca compartiendo actividades. Entonces, que al niño le gusta el fútbol, entonces sentarse con él a ver un partido, llevarlo a las clases los sábados, etc. Entonces, si comparten las actividades, va a haber una mejor relación con el papá. O en la mamá, con cualquier tipo de actividad, también puede ser jugando fútbol. Hoy por hoy ustedes saben que en las escuelas de fútbol es más o menos simétrica la cantidad de niños y la cantidad de niñas. O con la actividad que le gusten. Entonces, se acerca a los niños, los padres, es compartiendo actividades, saliendo a la ciclovía el domingo, saliendo al parque. Entonces, todo esto es función de consejería. Digamos, debería surgir de una forma natural, pero como hacen no surge de una forma natural, entonces, ¿cómo me hago amigo de los niños? No es que su rol no es ser amigo, su rol es ser papá o mamá. Dentro del rol, lo fundamental es dar amor, dar protección, dar cuidado, dar compañía. Pero para que la compañía sea de calidad y haya una comunicación entre los dos, es muy importante que compartan alguna actividad o interés, que les guste lo mismo. En la vida escolar, detectar todos los problemas, detectar en más prevención primaria, en promoción de salud mental, tener la estructura, por ejemplo, la estructura en cuanto a poder facilitar que el niño tenga un desarrollo pleno. Es decir, un colegio que lo sobrecarga de tareas no está haciendo promoción de salud mental, está haciendo lo contrario, estresando al niño. Un colegio con una disciplina muy laxa o muy rígida tampoco está haciendo promoción de la salud mental. Hay que llegar a unos términos intermedios. El niño tiene que tener límites, porque él pues él piensa que todo lo que hace lo puede seguir haciendo y que eso es correcto y es aceptado. No es correcto y es aceptado, hay límites. El niño no tiene ningún derecho de molestar a otros niños. Entonces, toda esa estructura la debe suministrar el colegio. En la vida social, entonces hay que fomentar la vida social de los niños porque esto es salud mental, esto es promoción de la salud mental. ¿Cómo? Invitando a los compañeritos o amigos a la casa a ver una película o a cocinar algo o a un paseo a una finca, etc. Entonces toca fomentar eso. Y si el niño tiene dificultades en las habilidades sociales, pues además del colegio, ojalá tuviera otro sitio donde pudiera desarrollar todas sus habilidades sociales, como las clases extras de algún deporte, una actividad recreativa, cultural, etc. El otro ambiente, los 3 externos, son casa, colegio y amigos. El otro es el niño con el niño mismo, cómo se siente él, qué dificultades observa él, cuáles son sus mayores cualidades y qué se le puede potenciar, porque estamos hablando de promoción de salud mental, entonces es estimular las cosas que el niño tenga. Hay algunos temas genéricos, ¿no? Como los que ven ahí. No existen padres perfectos, todos los padres nos equivocamos, eso es completamente normal, pero la vida le da oportunidades de volver a recuperarse, es decir, después de que uno se ha equivocado, la puede desembarrar. Eso es como la cinta de las maletas de los aeropuertos. Se le pasa uno la maleta, espera, le da una nueva oportunidad. Igual el niño, le da una nueva oportunidad
para que se acerque de una forma más comprensiva al papá o la mamá. Si el papá o la mamá está tensa por cualquier situación del trabajo o de su vida social, afectiva, etcétera, muchas veces se puede descargar injustamente en el niño, pero también hay la oportunidad de que nuevamente sí tenga una aproximación más adecuada. Lógicamente no hay una receta correcta de crianza, hay que respetar los valores de cada familia. Lo que sí está claro es que, por supuesto, el castigo físico altera completamente el desarrollo emocional, llena de rabia al niño y no soluciona ningún problema. También padres muy estrictos que no les permiten flexibilidad o hacer niñerías a los niños, pues no les está proporcionando un ambiente adecuado. Otro tema importante en las casas, que la disciplina varía con la edad. Acá todos mis hijos son iguales, todos se acuestan a las 8 de la noche. No, claro que todos los hijos no son iguales. Hay uno que tiene que acostarse a las 6 de la tarde porque es un bebé o lo que sea, y el otro un preadolescente pues a las 10 de la noche, etcétera. Entonces hay que tener flexibilidad, entonces hay que ayudarlos a ser flexibles. Y en general los adultos que lo rodean, que no son los papás, tienen más función de consejería. No se arrime ahí a la toma porque de pronto lo coge la corriente, explicarle, etcétera, más de consejería. Entonces, hablar con los niños, estas pues son las funciones que tienen con los padres: querer, proteger, acompañar, educar, transmitirle valores. De acuerdo con la edad, también alertarnos o alertarlos a ellos sobre posibles problemas. O sea, ¿qué es el abuso sexual? Nadie tiene derecho a tocarlos, nadie tiene derecho a molestarlos. Es muy importante hablar de todo esto y también en relación a la edad, pero tratar de ir un paso adelante. Cuando el niño expresa alguna curiosidad es porque ha sucedido algo. Entonces, si el niño empieza a presentar curiosidad sexual y esa se manifiesta por tocarse permanentemente los genitales, es porque sucedió algo. O pues, le estimularon, digamos, todo el deseo sexual, entonces alguien lo tocó, le están hablando de sexo, o vio algo inapropiado, entonces le despertó el deseo sexual. Para él no es ni bueno, ni malo, ni ninguna de esas cosas. Acá no se califica como bueno o malo, se califica es que es fundamental el respeto a todas las personas. Lógicamente hablarles del consumo del cigarrillo, pues el vapeo, porque es que el vapeo cuando tiene nicotina, mejor pues va a haber una conferencia esta tarde sobre ese tema. Es decir, es que eso no es que sea tan libre de problemas. Lógicamente tiene problemas con todos, como lo van a ver, la adicción a las pantallas, a las apuestas. El caso es de que los niños repiten lo que ven en la casa. Si un papá tiene algún problema de adicción, pues le va a quedar muy difícil con un vaso de whisky decirle al hijo que no fume o que el vapeador se lo voy a decomisar, o con una cerveza en la mano. ¿Cómo le va a decomisar el vapeador y él con una cerveza en la mano? O sea, le está dando un doble mensaje. Entonces es muy importante la transmisión de todos estos comportamientos. Igual los valores se transmiten es por el ejemplo. Uno no puede hablar del valor del respeto a los demás. Nadie tiene ningún derecho a molestarte ni a pegarte ni nada, y él soluciona los problemas, el papá, con gritos, puños, mordiscos, empujones, jaladas de pelo, etcétera. El papá o la mamá, cualquiera de los dos padres. Hay valores implicados pues, en todo lo que tiene que ver con la adicción, el valor de la responsabilidad. Entonces se va inculcando, además del ejemplo, poniéndole límites y que el niño sea capaz de aceptar esos límites. El valor de la honestidad. Entonces, acá sí es importante porque todos los niños mienten. Se supone que mienten tantas veces como cuantas veces respiran, dice la gente. Pero es muy importante saber que hay 3 tipos de mentiras, ¿no? Hay una mentira ligada a la fantasía, que es más común en los niños con déficit de atención porque la naturaleza compensa, son muy creativos y muy imaginativos. Entonces empiezan a hablar que estuve en Marte, que no sé qué, cualquier cuento se inventan, ¿no? Entonces, como es de mentiroso, él no estuvo en Marte, lo dicen además quedar mal delante de los amigos, ¿no? Ese tipo de mentiras toca estimularlas, toca canalizarlas, toca ojalá ponerlo en un taller que aprenda escritura, etcétera, etcétera.
todos los de déficit de atención de adultos normalmente son muy creativos. Entonces funciona muy bien en literatura, en cine, en publicidad, en todo lo que se requiere creatividad, emprendimiento, etcétera. O sea, la naturaleza compensa. Entonces, un tipo de mentiras es esa, ligada a la fantasía. Otro tipo de mentiras es la mentira compensatoria. Por ejemplo, el niño que no tiene papá y le cuenta a todo el mundo, mi papá me recogió ayer y me llevó a cine y fuimos al centro comercial. Ese niño tiene problemas emocionales, necesita algún tipo de apoyo terapéutico. La mentira problemática es la que se llama utilitaria, que él saca utilidad. Y esas hay dos. La utilidad, por ejemplo, miente, no, yo no rompí el florero para que no le peguen. Ese tipo de mentira utilitaria, sacar la utilidad para defenderse de él, pues es, digamos, aceptable. Lo cuestionable son las pautas educativas. Y la otra mentira sí es absolutamente consciente por manipular para obtener un beneficio del secundario, así sea mínimo, como el ejemplo que está ahí, no tengo tareas para jugar más videojuegos, etcétera, ¿no? Entonces los padres tienen que, es decir, o la función del médico, el educador, etcétera, es resolverle las inquietudes a los padres y ayudarle a los padres a despertar la curiosidad. Bueno, es posible prevenir la adicción. Esa pregunta se le hice al chat de inteligencia artificial. No, me salió tan largo que únicamente lo voy a resumir. ¿Es posible evitar la adicción a videojuegos? No más, porque eso sale larguísimo. Un ensayo completo, o sea, supremamente interesante. Entonces, ¿qué contesta la inteligencia artificial? Limitar el chat en los niños puede ser una tarea importante para los padres, ya que puede ayudar a protegerlos de contenidos inapropiados y a fomentar el uso responsable de la tecnología. A continuación se presentan algunas sugerencias para limitarlas en los niños. Establecer límites de tiempo y viene toda la argumentación. Establecer reglas y a su vez toda la argumentación, o sea, varios párrafos argumentando, pero argumentos sólidos. Esto no es basura, porque esto usted sabe que la inteligencia artificial saca de las principales publicaciones que hay en el mundo las ideas más, o sea, las ideas que muestran que hay evidencia. O sea, es importantísimo todo el apoyo que da la inteligencia artificial. Utilizar aplicaciones para control parental, además dan toda la explicación, entonces uno puede poner que el niño solamente tenga 1 hora de pantalla desde el control parental, entonces hay que utilizarlas. O pueden pedir que entre a tales sitios. Supervisar el uso del chat, que no es suficiente con ponerle la aplicación, sino también que toca estar encima y qué está escribiendo y con quién está hablando y si se está mandando fotos y qué tipo de fotos, etcétera. Enseñar a los niños todo lo que tiene que ver con la seguridad en línea. Es que si caen los adultos, el mensaje, le llegó no sé qué de la DIAN, y es pichi, claro, es para sacarle toda la plata, pues no la DIAN, sino los delincuentes, los ciberdelincuentes, etcétera. Fomentar una comunicación abierta, pero lo interesante de esto, como les digo, es que esto es basado en la evidencia y que simplemente enumero los principales ítems porque cada ítem tiene su argumentación. Prevención primaria, entonces ya sí entramos al campo de la prevención, el conjunto de actuaciones dirigidas a impedir la aparición o disminuir la probabilidad de padecer una enfermedad determinada. Entonces se buscan cuáles son los factores de riesgo, los factores de protección, etcétera. Eso es como una ecuación, pone unos factores de riesgo arriba y factores de protección, más bien arriba, y factores de riesgo abajo. Entonces, factores de protección, que tenga buenas habilidades sociales, que sea inteligente, que sea popular, que tenga una estructura familiar adecuada. Adecuada no quiere decir que viva con el papá y la mamá, puede vivir con los dos o con uno solo de los dos, pero que sea apropiada en el sentido que le ponen límites, que lo estimulan, etcétera, etcétera. Y debajo, en el denominador, yo no sé cómo se llama lo que queda abajo, en esa ecuación los factores de riesgo. Entonces, factores de riesgo genéticos, violencia intrafamiliar, algún tipo de discapacidad que tenga el niño, etcétera, etcétera. Entonces esa ecuación pues, le da si tiene más riesgo o no más riesgo. Obviamente en adicción no existe riesgo 0 ni riesgo 100. Puede tener todo en contra
y se vuelve un promotor de una vida libre de sustancias o una vida libre o manejando uno la pantalla en vez de que la pantalla lo maneje a uno, etcétera, etcétera. O sea, no existe ni riesgo 100 ni tampoco riesgo 0. Él no tiene ninguna posibilidad de volverse adicto. Claro, cualquier persona puede volverse adicta. Bueno, ahí pues no hay necesidad de que yo lea, ustedes leen y con eso hay una idea. Hay varios modelos de comprensión de la enfermedad, ¿no? Digamos, el más común entre nosotros es el modelo biopsicosocial, que influye en las tres. Hay el modelo de riesgo ahí, que es muy importante. Uno tiene, por ejemplo, familia disfuncional, y a eso se le agrega hiperactividad, y a eso se le agrega bajo rendimiento académico, y a eso se le agrega ser víctima de matoneo, etcétera. Pues entonces tiene más riesgo, se llama riesgo acumulativo. Pero para efectos de adicción, el modelo que más funciona es el modelo de riesgo interaccional, es decir, que todo interactúa con todo. Entonces hay unas cosas que interactúan a favor, minimizando el impacto, y hay otras cosas que actúan en contra, aumentando la posibilidad. Entonces hay que tratar de determinar qué factores de riesgo tiene el niño en los diferentes ámbitos. Bueno, la importancia de la prevención, a ver si me voy hacia atrás. Entonces, es muy importante cuando hay un cambio en la vida, o sea, cambia de colegio, cambia de ciudad, pasa de colegio a universidad, entra a la adolescencia, la pubertad, etcétera, la menarquia, la primera eyaculación, todo ese tipo de cosas, son momentos de riesgo. Entonces son momentos en que toca estar más encima del niño. Los factores que habíamos hablado de riesgo y protección, programas de prevención. Claro que es muy útil. Hay una ley por ahí que está perdida, que todos los colegios tienen que tener una semana de prevención de la drogadicción. Recién salió la ley, hace ya mucho, por lo menos 20 años, sí hacíamos eso en los colegios, pero no hacíamos de poner a darse una conferencia con el niño, no. Esto implicábamos todos los ámbitos del colegio, es decir, las directivas, se trabajaban unos temas, el tema de límites, con los profesores se trabajaba a resolver inquietudes y cómo detectar tempranamente casos, y con los niños se trabajaba no conferencias, sino hagamos un psicodrama. Entonces tú haces de papá, tú de mamá, él de niño, y en el morral le encuentran marihuana. Y entonces empiezan ellos a hacer el psicodrama, entonces cómo empieza a regañarlo la mamá, no sé qué, a los demás intervenir. Hay que hacerlos parte. Eso con los niños no funciona, y se supone que con los adultos tampoco funciona lo que estamos haciendo. Esto simplemente queda una idea. Pero si hace parte, pues va a ser mejor el provecho que pueda sacar ese niño. Entonces los programas de prevención sí son útiles. Y el problema, como les decía, es cuando los factores no, esta sería la solución, o sea, la importancia de prevención, factores de protección son superiores a los de riesgo. Bueno, acá están los diferentes factores de riesgo y de qué dominio es cada uno. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuáles serían los factores de protección y dónde hay que hacer énfasis? Porque toca hacer énfasis en todos los diferentes ámbitos. Toca detectar cuál es el problema del niño. Eso vamos a profundizar ahorita en prevención secundaria. Y los programas tienen que situarse en los diferentes ámbitos. Esfuerzo en un solo ámbito pues va a generar menos impacto que si se hacen los dos o en los tres ámbitos en que se desenvuelve el niño. Hay focos de atención por edad, es decir, cómo se previene eficazmente la drogadicción. Si el niño no tiene habilidades sociales, entonces se previene no hablándole de drogas, se previene que el niño tenga actividades grupales que le permita el desarrollo de habilidades sociales. Las habilidades solo se adquieren haciéndolas. Uno no puede aprender a montar en bicicleta leyendo un manual cómo se monta en bicicleta, toca subirse a la bicicleta. Entonces, si el niño tiene ansiedad social, el niño tiene que tener algún tipo de actividad grupal.
¿de acuerdo? En que le favorezca el desarrollo social. Si siempre va a ser tímido, entonces de pronto se va a dar cuenta que con el alcohol, claro, como el alcohol es un depresor del sistema nervioso y primero deprime las fibras inhibitorias, entonces se desinhibe, es mucho más sociable, etcétera, pues ¿quién lo va a sacar de ahí? Entonces toca detectar cuál es el problema. Si el niño tiene un déficit de atención, se previene la drogadicción manejándole el déficit de atención para que pueda tener éxito académico. Entonces, la prevención de la drogadicción, hoy por hoy, no es montar programas de prevención de la drogadicción. Hoy por hoy es detectar cuáles son los problemas que tiene el niño que lo pueden llevar más adelante a consumir drogas. Entonces, de acuerdo a eso, pues hay los diferentes tipos de programas para prevención, universidad, pues universales, que es para toda la población general. Por ejemplo, todos los estudiantes de un colegio en lo de la semana, selectivos, entonces, por ejemplo, los niños de bajo rendimiento o los hijos de consumidores, entonces aquí es decirles que ellos tienen riesgo genético, que para ellos es diferente cómo va a actuar la sustancia que en uno de sus compañeros. Enseñarle incluso ya cuando tienen determinada edad, por ejemplo, a manejar el alcohol, que él sabe que maneja el alcohol y no el alcohol a él. El alcohol es una realidad social, entonces después de los 16 años pues se están tomando todos, entonces enseñarle que debe tomarse un trago una hora al siguiente, a la siguiente hora, entonces que son mejor los tragos diluidos, que con eso logra pues un adecuado nivel. Mostrarle también que entre menor sea el niño, más inmaduro el hígado y más problemas hay. Prevención secundaria. ¿Cómo se hace la prevención secundaria? Ahí está la definición de qué es la prevención secundaria. Se hace fundamentalmente con el diagnóstico temprano. El niño empieza a consumir, hay que advertir el riesgo, hay que ser conscientes del riesgo, hay que mirar qué tipo de sustancia consume. Y que el consumo no es solo de sustancias, sino también el consumo desbordado de videojuegos, de chat, como les digo, relaciones afectivas tóxicas, etc. ¿Cuál es el lugar de detección? El colegio del hogar. Y las instituciones de salud ya debe hacer una en la prevención secundaria, la intervención profesional, que es iniciar el tratamiento. Acá, ¿qué es lo fundamental? Ver cuál es la comorbilidad que tiene el niño, porque hay que tratar simultáneamente ambas, o si no, primero la comorbilidad. Los estadios de consumo todo el mundo los conoce, nos llegan entre uso social y abuso. Ahí es cuando tenemos que trabajar fuertemente para que no sigan al siguiente paso de la adicción. ¿Quién es adicto? Según el DSM-5, el que tiene síntomas de tolerancia, abstinencia y que esto le genera dificultades en la vida social, en la vida académica o en la vida familiar. Ese es el que es adicto. Es muy importante conocer también que el periodo de latencia es mientras entra la droga al organismo y produce efecto en el sistema nervioso central. A menor periodo de latencia, mayor riesgo adictivo. Si alguien se pincha heroína con una sola vez que se pinche en la vida, puede quedar adicto pues para siempre. Entonces los opiáceos tienen un periodo de latencia muy corto, entonces son mucho más adictivos. Primero entonces las intravenosas, después las inhaladas, las sublinguales o conjuntivales, cuando se ponen pues cualquier sustancia en un papelito en el ojo, etcétera, ¿no? Entonces, además de eso, pues la vía de ingreso, el efecto en el sistema nervioso. Entonces ahí están las dos curvas. Bueno, rápidamente las adicciones no tóxicas, que son todos estos, y las adicciones a las personas. Entonces hay que tener en cuenta todo esto en el panorama de esta situación. Prevención terciaria. Prevención terciaria es cuando ya tiene el problema. Entonces lo que se trata es de minimizar las recaídas, ser conscientes. Lo que mejor pronóstico tiene es el alcohol. El alcohol, más o menos, la mejoría es alrededor del 30%, o sea, el 70% siguen teniendo recaídas. En heroína, la mejoría es el 1%, 99% siguen consumiendo. Entonces hay que ser consciente de eso, de las recaídas, y por esto los programas de rehabilitación deben ser continuos.
El que es adicto es como el diabético, es diabético para toda la vida, el que es adicto lo es para toda la vida, entonces necesita un tratamiento permanente. Bueno, esto era todo lo que les quería comentar sobre prevención. Muy gracias.